Sí, bueno, se podría definir así, ¿no? Yo creo que en el inicio del partido hemos tenido dos situaciones para habernos puesto por delante. Ellos también han tenido una ocasión. Y después de eso, pues hemos tenido la lesión de Atienza, una dificultad más añadida a la posibilidad de poder habernos puesto por delante en el marcador. Y es verdad que luego en una acción buena de ellos en un centro lateral nos han hecho el 0-1. Y bueno, viendo la primera parte te vas al descanso 0-1 con posibilidades que hemos tenido, con situaciones incluso de haber empatado el partido antes del descanso. Hemos tenido 3 o 4 situaciones bastante claras en la primera parte, pero no hemos hecho gol. Y luego es verdad que la segunda parte en el inicio nos ha costado un poco y en la primera acción que ellos han sacado ventaja nos han hecho el 0-2. Para mí era absolutamente cruel lo que estábamos viendo con lo que reflejaba el marcador, y en ese empuje final creo que para mí, desde mi punto de vista, ha sido justo el fútbol hoy con nosotros, porque no nos hemos rendido hasta el último momento. Para mí ha sido... realmente me siento orgulloso de cómo los jugadores han creído hasta el último momento, hasta la última acción, para tratar de encontrar el empate. Hemos encontrado el empate y al final esto es un momento en el que tiene mucho valor, ¿no? Porque al final es un partido en el que te puedes dejar ir con el 0-2, incluso con el 1-2, y creo que conseguir ese 2-2 al final nos va a dar mucha confianza, le va a dar también autoestima a los jugadores, y sobre todo de haber demostrado esa casta, ese empuje en el final. Habla de que estos jugadores quieren, que empujan y que no se rinden, ¿no? Y yo como entrenador pues trato de animarlos, pero necesitan esos golpes de suerte que no estamos teniendo, porque incluso con el 0-2 hemos tenido una acción de otro palo, que puede haber sido 1-2, que puede haber llegado mucho antes, que siempre te mete en el partido. Y creo que para conseguir los puntos de inflexión necesitas señales, y hoy creo que el equipo ha dado señales en esa parte final, pues de hacer gol, de que somos capaces de hacer gol. Incluso además han sido acciones muy bonitas, llegando por fuera, 2 centros laterales y llega al área, y bueno, pues esto nos tiene que reforzar. Hubiéramos querido los 3 puntos, creo que los hemos buscado, pero este punto tiene que servirnos de mucho. Zaragoza y Girona se repartieron los puntos en un encuentro vibrante en la Romareda. La primera ocasión del partido fue para Luka Zanimakia, supera a Juan Carlos con una picadita, pero Bernardo Espinosa evita el tanto del conjunto local. La réplica la puso Mamadou Silla. Con esta jugada, Adai Benítez no puede enviar al fondo de las mallas. Sergio Bermejo, el obús del jugador madrileño, se estrellaba en el poste. De milagro no llegaba al 1-0, pero lo que sí iba a llegar era el 0-1. Centro de Adai y testarazo inapelable de Mamadou Silla al fondo de las mallas. 0-1 en el marcador, y nada más arrancar la segunda mitad, el propio Mamadou Silla espera que llegue Valeri Fernández. Se anticipa el jugador catalán Álvaro Tejero y ponía el 0-2 en el marcador. El Toro Fernández pudo recortar distancias con esta peinada en la cepa del poste, y ya en el tiempo añadido, después de que Francisco hubiera hecho debutar a Eric Monjoné y a Jandro, Juanjo Narváez recortaba distancias en lo que parecía solo un gol para maquillar el resultado. Pero en el último suspiro, en el minuto 95, centro de Chavarría desde la izquierda, Juanjo Narváez gira el cuello a la perfección y pone el 2-2 in extremis en el marcador. Al final, reparto de puntos. El Zaragoza reaccionó a un partido que lo tenía perdido. Zaragoza 2, Girona 2. Creo que desde el primer minuto salimos a por el partido. Ellos se encontraron con los 2 goles, jugadas aisladas. Creo que no nos crearon mucho peligro. Pero bueno, como tú dices, al final yo creo que el equipo creyó. Competimos hasta el final. Sabemos que tenemos que cortar esta mala racha. Creo que bueno, esto nos debe servir para darnos cuenta que tenemos equipo con qué pelear. No hay que pensar en salir de abajo, ni mucho menos, sino aspirar por cosas por arriba. Así que nada, seguir trabajando. Tenemos otro partido importante el fin de semana y hay que ir a por los 3 puntos.